Bendiciones hermanos, estamos el día de hoy aquí para compartir el Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros decían: es un profeta de los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado a prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates y a sus oficiales, y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo daré. Le juró: te daré hasta la mitad de mi reino si me lo pides. Ella salió a preguntarle a su madre qué cosa le puede pedir. La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero ahora mismo que me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se lo entregó a la joven. La joven se lo entregó a su madre, y al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, podemos ver que en el Evangelio del día se nos presenta una escena un poco fuerte y un poco triste, porque nos habla sobre cómo fue que muere Juan el Bautista. Primero nos empieza hablando sobre que la fama de Jesús se iba extendiendo por los milagros que hacía y cómo su presencia imponía entre todas las personas y daba de qué hablar. Las personas decían: este es un profeta, este es Elías, y otros decían: es Juan el Bautista. Y cuando el rey Herodes, que era el rey en ese momento, en ese tiempo, escuchó hablar de Jesús, empezó a especular y a pensar: tal vez es Juan el Bautista que ha resucitado. Ahora, ¿qué relación tenía el rey Herodes con Juan el Bautista? Pues el rey Herodes, a pesar de que Juan el Bautista era una persona que siempre hablaba y señalaba el pecado, lo denunciaba y decía lo que estaba mal en el nombre del Señor, y eso a que a algunos les molestaba que les dijeran sus verdades, a pesar de eso el rey Herodes lo respetaba bastante a Juan el Bautista, porque se quedaba muy perplejo y lo admiraba por la manera en que hablaba, por la manera en que decía. Pero a pesar de todo eso, eso no impedía de que genere incomodidad entre las demás personas, como en el caso de Herodías. El rey Herodes se casó con Herodías, y Herodías era la hermana, era la esposa del hermano de Herodes. Esto era una relación ilícita, algo que no estaba bien. Y Juan el Bautista, como una persona que predicaba la palabra de Dios, que enseñaba la palabra de Dios, él denunciaba cuando veía un pecado. Él denunciaba y no se quedaba quieto cuando veía que algo estaba mal. Y decía: esto está mal, esto está mal. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, debemos también saber y no quedarnos callados cuando vemos que algo está mal. Simplemente es decirlo. Y nos vamos a encontrar con personas que a veces no van a querer aceptar sus errores. Les va a molestar que les digan lo malo que están haciendo, y van a guardar tanto resentimiento en el corazón. Y tanto fue el odio de Herodías que le dijera que no se podía casar con Herodes, tanto era el odio hacia Juan, que buscó la manera en que Herodes mandara a decapitar a Juan el Bautista. Muchos de nosotros a veces vemos cómo puede llegar tanto el odio, el orgullo, el cerrarnos en nuestros errores
y no querer aceptarlos. Hermanos, aprendamos que debemos siempre, cuando vemos que alguien nos señala nuestros errores, aceptar de todo corazón que estamos equivocados, porque el Señor nos corrige porque nos ama. Si el Señor nos corrige es porque nos quiere lo mejor para nosotros y no debemos cerrarnos con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, sino aceptar, no guardar resentimiento a quien nos señala nuestros errores. Como en el caso de Juan el Bautista, podemos ver que Herodías tenía tanto odio, guardó tanto odio porque le señalaban algo que estaba mal, que buscó la manera de que mandaran a decapitarlo, que mandaran a matarlo. Tanto fue el odio, la soberbia que tenía Herodías de no querer escuchar, de querer aferrarse a la maldad que estaba haciendo, porque estaba mal. Acá no lo dice, pero nosotros no sabemos qué cosa había pasado con el hermano de Herodes, cómo había quedado, cómo queda una persona que está casada con alguien y que esa persona te deje y tú te quedas solo. ¿Cómo habrá quedado ese hermano? Es por eso que Juan el Bautista arremetía y decía: esto está mal, tú no puedes casarte, esto es ilícito. Y le decía al rey Herodes, y a pesar de que se quedaba sorprendido y perplejo, él le quedaba algo de cómo hablaba Juan el Bautista, y a pesar de que le molestaba un poco lo que le decía, lo respetaba porque sabía que Juan el Bautista era una persona íntegra, una persona justa. Por eso que solo lo mandó a arrestar y no lo mató, y trataba de defenderlo y buscar la manera. Pero debemos entender de que de una u otra manera, cuando nosotros agarramos y dejamos que la maldad entre a nuestro corazón, pues vamos a terminar haciendo tarde o temprano cosas más terribles si no nos arrepentimos en el momento. Vamos a dejar influenciarnos por personas, vamos a terminar haciendo la maldad. Es cierto, el rey Herodes no quería matar a Juan el Bautista, pero sin embargo lo encerró y seguía cometiendo su pecado, seguía haciendo lo mismo. Y fue por esa razón también que permitió dejarse influenciar por la hija de Herodías. Hermanos, aprendamos a denunciar como Juan el Bautista las cosas que están mal, y cuando nos corrijan nuestros errores, aprendamos a corregirnos, a aceptar y reconocer nuestras faltas, y no cerrarnos en nuestro pecado, no cerrarnos en que lo que nosotros estamos haciendo está bien. El Evangelio nos exhorta que podamos aprender a corregirnos y aprendamos a denunciar las maldades que hay dentro de la iglesia, que podamos aprender a denunciar cuando algo está malo. Pero si vamos a denunciar algo malo, tiene que ser a la luz de la palabra de Dios. Sabemos que cuando algo está mal, pues el Señor tiene misericordia y nos recibe con amor y perdón, solo si nos arrepentimos. Si Herodes se hubiera arrepentido y hubiera corregido su camino, pues otra hubiera sido la historia. Pero si sigues pecando una y otra vez, pues tarde o temprano vas a terminar embarrado y ensuciando tus manos cada vez más. Tú piensas que solamente estás haciendo un pecado ya que no importa mucho, ¿no? Es un pecado leve, pero la maldad, si lo dejas entrar, va a seguir consumiendo tu corazón y va a seguir haciéndote hacer cosas malas cada vez más. No dejemos entrar la maldad a nuestro corazón, al contrario, aprendamos a corregirnos en el momento correcto y adecuado y entender que las correcciones que nos vienen de Dios son para nuestro bienestar. Que tengan un bendecido día, queridos hermanos, y que el Señor siempre nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si quieres seguir aprendiendo de Dios, pues puedes venir a nuestras reuniones los días sábados de 4 a 6:30 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el salón parroquial. Bendecido día.